Buenas tardes para todos, mi nombre es Carolina Parrapeña, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de licenciatura en inglés como lengua extranjera. Esta es la parte individual que corresponde al trabajo final del curso de pedagogía. Para comenzar, me parece fundamental dar respuesta a un interrogante que se puede presentar a lo largo del video y que es primordial tener en cuenta el por qué decidí diseñar o proponer estas 6 estrategias. Entonces el interrogante es por qué considero importante enseñar teniendo en cuenta las competencias que se proponen específicamente para el inglés. Considero que a partir de mi experiencia como docente, el proceso de enseñanza y aprendizaje, específicamente en la asignatura de inglés, muchas veces puede tornarse tortuoso o puede ser algo que a los estudiantes no les llama la atención y que asimismo llega un punto en que al docente también deja de apasionarle dictar esa asignatura, y creo que esto es debido a diferentes factores que pueden afectar tanto la motivación y la disposición de los estudiantes como también la de los docentes. Es por esto que considero que las competencias que se proponen para la asignatura de inglés desde el Ministerio de Educación Nacional son una buena alternativa, siempre y cuando en todas las instituciones educativas tengan en cuenta el contexto en el que están ubicados, por ende el contexto en el que viven sus estudiantes, sus preferencias, las necesidades de ellos mismos y esa manera o esa didáctica que ellos quieren llevar a cabo para lograr modelar ese perfil de estudiante que ellos quieren. Aquí entra a jugar un papel muy importante el modelo pedagógico de la institución y asimismo las bases que se le den a los estudiantes para forjarse de acuerdo a ese modelo pedagógico, pero también de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Como decía anteriormente, las estrategias que propongo a continuación tienen como base lo que propone el Ministerio de Educación Nacional en la guía número 22. Allí se encuentran los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras y pues hace relación a la competencia comunicativa, que es pues la que se espera desarrollar principalmente en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. Para comenzar, quiero aclarar que cada diapositiva está propuesta en un cuadro dividido en 3. En la primera columna se encuentran las estrategias de aprendizaje con su respectiva definición o caracterización. A continuación se encuentran algunas actividades que considero que se pueden aplicar en el aula. Claro está que se tiene que tener en cuenta el nivel o el grado con el que se vaya o se esté trabajando. Y finalmente los resultados que se esperan. Cabe resaltar que toda esta propuesta la he llevado a cabo a raíz de mi experiencia como docente en el área de inglés, pero además en el área de humanidades, porque considero que a pesar de que se enfoquen en el área de la segunda lengua, de la lengua extranjera, es muy importante siempre tener en cuenta nuestra lengua materna. Como primera estrategia de aprendizaje tengo la competencia de escucha, o como bien se conoce en el inglés, listening. Es importante tener en cuenta que en el listening los estudiantes participan en actividades que involucren cosas que les permita desarrollar la percepción desde el oído, como películas, música, es decir, todo aquel material audiovisual que le permitan a ellos sensibilizar esa parte y familiarizarse con ese idioma. Se puede utilizar las herramientas de textos guía escritos para que los estudiantes sientan un poco más de confianza en el momento de escuchar y comprender lo que están escuchando. Así ellos mismos van también creando representaciones mentales utilizando sus preconceptos para identificar esa información importante de algún tema específico del cual se le esté hablando o se le esté proporcionando alguna información. Las actividades que yo propongo son proporcionarle a los estudiantes, por ejemplo, letras de canciones, conversaciones
Ellos pueden ir guiándose, ir leyéndolas mientras las están escuchando varias veces y van comprendiendo no solo la pronunciación, sino también el significado de las diferentes palabras en el contexto que se le está presentando. Otra actividad que propongo es ver películas. Claro está que aquí también entro mucho a destacar la importancia de tener en cuenta los intereses de los estudiantes, porque así a ellos les va a llamar más la atención, por ende se van a sentir más motivados. A partir de esas películas se pueden hacer conversatorios o debates y es necesario que los estudiantes usen sus conocimientos previos, así ellos cada vez se van a sentir más confiados y van a llegar a realizar análisis de lo que están trabajando. Los resultados que se esperan de las actividades planteadas es que los estudiantes identifiquen con más facilidad la pronunciación de las palabras ya conocidas y también de las que están aprendiendo. Así pueden incrementar su vocabulario identificando nuevamente nuevos textos. Otra actividad que propongo es realizar actividades ya pues muy similares, aumentando el nivel de complejidad, pero ya esta vez sin los textos guía, para que los estudiantes se concentren mucho más en lo que están escuchando, perciban situaciones, perciban vocabulario, perciban pronunciación y asimismo generen preguntas, que no solamente se queden en lo que escucharon, sino que se cuestionen a partir de eso. Otro de los resultados esperados es que los estudiantes capten información importante con solamente escucharlas, es decir, que su agilidad mental puede ir mejorando, además de su confianza y en los conocimientos que están adquiriendo. La siguiente estrategia de aprendizaje es la lectura o reading. Allí los estudiantes participan de actividades que no se tratan únicamente de decodificar e identificar palabras conocidas y desconocidas, aquí los famosos glosarios, sino que también los estudiantes comprenden lo que leen, argumentan, dan razón de ello y asimismo dan su propio punto de vista. Las actividades que yo propongo son llevar a cabo un plan lector que se realice conforme al ritmo de los estudiantes y cerciorándose que la historia vaya quedando clara, haciendo críticas, resúmenes, actividades como por ejemplo cambiarle partes a la historia, hacer las predicciones de qué va a pasar, siempre teniendo en cuenta el nivel con el que se está trabajando y el nivel que ellos tengan en el aprendizaje del idioma inglés. Como resultados esperados están que los estudiantes sean capaces de identificar situaciones, que identifiquen palabras claves dentro de un texto, que puedan hacer una lectura rápida y que sepan, digámoslo entre comillas, por encima de lo que ese texto se va a tratar, lo que tiene para enseñarle o para contarle. Además, que puedan hacer inferencias a partir de un texto, identificando su propia identidad y la de otros, lo que nos propone la cartilla número 22 del Ministerio de Educación Nacional. Otra actividad es el uso de las flashcards o de pósters que den a conocer situaciones y que los estudiantes le den vida mediante sus propias producciones escritas, descripciones de imágenes, descripciones de imágenes que no estén viendo, sino que sean únicamente representaciones de su mente y que ellos puedan expresarlas mediante su producción escrita a partir de todo lo que ellos ya han venido trabajando y de lo que están conociendo nuevo. Es necesario resaltar que la lectura no solamente involucra los textos escritos, sino también la lectura de las situaciones, sino de su propia realidad. Es decir, se le puede poner al estudiante o a los estudiantes situaciones propias de su contexto cultural, de su aula de clases, que haga lectura de eso y el aprendizaje va a ser mucho más significativo que ponerle un texto de una persona que tal vez para él es una realidad muy lejana y que se va a quedar simplemente en el papel, y puede que para el estudiante no tenga un gran impacto
dentro de su proceso de aprendizaje. La siguiente estrategia es la de escritura o writing. Allí los estudiantes producen textos escritos donde hagan uso de sus conocimientos previos y también del vocabulario nuevo que van adquiriendo. Es decir, que ahí lo involucran en lo que van a producir y lo apropian a su propia realidad. Como actividades está la producción de situaciones o de expectativas de su propia vida. Allí pueden incluir el vocabulario aprendido y el vocabulario que les parece mucho más familiar dentro de su contexto diario. Se espera que los estudiantes estructuren sus producciones teniendo en cuenta la ortografía, la puntuación, la coherencia, reglas esenciales que deben aprender, pero que después de practicarlas se vuelven innatas porque cada persona se apropia de ellas. Además, es muy importante que los estudiantes desarrollen su habilidad para pensar en inglés, es decir, que cuando se quieran expresar no tengan la necesidad de pensar en español, traducir cómo se dice eso al inglés, sino que automáticamente sea un pensamiento en inglés y una expresión en inglés. Como actividad también está el uso de las historias, la producción de resúmenes, predicciones, todo esto con el fin de incrementar su vocabulario, de usar la gramática vista y siempre todo de manera adecuada. Se espera también que los estudiantes se autoevalúen, que expresen sus ideas sobre su realidad, sobre sus temas de interés, que asimismo sean conscientes de las preguntas que a diario se le generan y que sean capaces de investigar para darle respuesta a esas preguntas. La siguiente estrategia de aprendizaje es el speaking o el habla. Allí se trata de dar a conocer las opiniones, los pensamientos, los sentimientos, las ideas de manera verbal. Hacen uso nuevamente de lo que ya aprendieron, de lo que se han apropiado y así logran mejorar su fluidez al momento de expresarse según se haya venido trabajando también en las demás competencias. Además, se tiene en cuenta que al igual que en la competencia de escritura se debe procurar enseñar que los estudiantes piensen en inglés al momento de expresarse y no simplemente quedarse en cómo se traduce palabra por palabra, sino que piensen ideas completas. En cuanto a las actividades, se pueden implementar conversatorios a partir de situaciones presentadas, ya sea nuevamente en películas, historias o en situaciones reales que se estén viviendo dentro de su aula de clase, su colegio, su barrio. Están las famosas exposiciones que en muchas ocasiones cuando se hacen por parte de los estudiantes de manera consciente y cuando el docente guía y retroalimenta esa parte son muy fructíferas. También están los juegos dirigidos por los mismos estudiantes y mini clases donde ellos mismos preparan las actividades para enseñar a sus otros compañeros. Están las obras de teatro, los concursos de trabalenguas, todo esto con el fin de que el estudiante siempre se sienta motivado y sienta que la necesidad de alcanzar un objetivo que es para su bienestar. Como resultados esperados está que los estudiantes se puedan comunicar con confianza entre ellos y también con los docentes, que participen espontáneamente en debates, en conversaciones, en todo este tipo de actividades que se han venido planteando, que utilicen el vocabulario apropiado para darse a entender y que no solamente usen su lenguaje verbal, sino que también usen el medio del lenguaje corporal para expresarse y darse a entender. La siguiente estrategia de aprendizaje es lo que tiene que ver con la gramática. Es importante que los estudiantes comprendan el orden de las estructuras de los diferentes tiempos verbales, ya que el inglés pues es una materia que necesariamente en muchas ocasiones debe ser muy memorística y que a medida que se va practicando se vuelve algo mecánico.
Es importante que se apropie de esas estructuras que es para que logre expresarse con mayor facilidad y que identifique semejanzas y diferencias entre las mismas. Como actividades se propone la elaboración de frisos con las diferentes estructuras, siempre estar repasando, haciendo ejemplos mediante la construcción colectiva, concursos de manera individual, actividades de ordenar frases, de traducirlas, de llevarlas a una realidad, de hacer cuadros comparativos. Se espera que los resultados que se obtengan involucren el reconocimiento de las estructuras en los diferentes tiempos verbales sin necesidad de que el estudiante se tarde mucho tiempo en analizarlas, es decir, que la estructura ya sea mental y que al momento de que el estudiante lea un texto o se le presente una situación, comprenda de qué se le está hablando. Como último, la estrategia que propongo es el uso, el afianzamiento y la mejora continua del vocabulario. Es necesario que los estudiantes, para que puedan comunicarse como se esperan todas las competencias, desarrollen su vocabulario y cada vez lo incrementen, que usen el que ya conocen y que se apropien del nuevo y también lo utilicen y lo vean como necesario dentro de su realidad, para asimismo llevarlo a sus producciones y en la interacción con los demás, compañeros y docentes. Como actividades se proponen los concursos de deletreo, los glosarios, las sopas de letras, juegos de mesa, donde pueden ser juegos que ya existan o que los mismos estudiantes los modifiquen o se inventen unos nuevos para que tengan el objetivo de aprender más vocabulario. También se tiene la elaboración de historietas y de obras de teatro. Los resultados que se esperan es que a partir de las competencias desarrolladas, los estudiantes adquieran y se apropien de un vocabulario nuevo, de palabras, expresiones que le permitan expresarse mejor y de una manera muy completa y segura con respecto a ellos mismos. Yo creo que estas estrategias que se trabajan no son netamente para el inglés. Las competencias que se ven no son netamente para el inglés, sino también para las humanidades en general, inclusive a todas las asignaturas que los estudiantes ven en sus instituciones educativas son necesarias de implementar, porque permite que el estudiante no se quede solo con lo que el docente le da, sino que, digámoslo coloquialmente, que no trague entero, sino que lo lleve a ir más allá, a preguntarse, a indagar, a responderse esos cuestionamientos que lo inquietan y que asimismo le hacen sentir esa necesidad de aprender. Muchas gracias por su atención prestada. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y que la idea que quise dar a conocer se haya dado a entender y que haya logrado transmitir a ustedes la importancia de trabajar las competencias no solo en inglés sino en diferentes asignaturas. Muchas gracias.